gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí delante de ustedes para poder hablar un poco de este mensaje que esta mañana he titulado Clama a mí, y me gustaría que juntos leyéramos nuevamente Jeremías 33:3. Es un texto que no sabemos muchos de memoria y dice así: Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Les invito a que cerremos nuestros ojos y hagamos una oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por la bendición que nos das de estar en la iglesia. Gracias por los hermanos que están presentes. Si alguien ha de venir, apresura sus pasos y traerlos con bien. Rogamos que esta mañana tu Santo Espíritu, Señor, guíe en la palabra y sea ministrada por Él. Rogamos que los corazones, Señor, estén listos y preparados para tu mensaje y todos salgamos edificados, Señor, y hables a nuestra vida. Lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Es un texto muy popular, ¿no? Es un texto que hemos escuchado, que seguramente lo tenemos subrayado en nuestra Biblia, que lo tenemos tal vez algunos colgados en un cuadro en casa, o incluso lo hemos compartido, o nos lo han compartido, ¿cierto? Pero este versículo, a pesar de que es un versículo pequeño, esconde yo lo defino un poderoso recurso, una acción, un arma, un privilegio: la oración. Matthew Henry, un ministro británico del siglo XVII, específicamente sobre el texto Clama a mí, yo te responderé, menciona esto en su comentario bíblico y me gustaría que lo escucharan. Dice: los que esperan recibir consuelo de Dios deben invocarlo. Se dan promesas de vivificar y alentar la oración. Estas promesas nos guían al Evangelio de Cristo y en él Dios ha revelado su verdad para dirigirnos, su paz para tranquilizarnos. Los que esperan recibir consuelo de Dios deben invocarlo. Y si bien, hermanos, pudiéramos entender de primera mano que la oración, si la definimos en palabras coloquiales, es el acto de hablar con Dios, ¿no? De dirigirnos a Dios. Pero también hay un pequeño riesgo. ¿Qué riesgo puede haber en la oración? De que este privilegio, esta arma, este recurso que Dios nos da, pudiera caer en que se vuelva indiferente, en que se olvide o que se menosprecie. Es un recurso poderoso, una conexión con Dios, pero si se menosprecia, si se olvida o si se vuelve indiferente, puede ser como tener una espada, estar en la guerra y simplemente ocultarla, guardarla y no utilizarla. Y esta mañana me gustaría que todos juntos desempacáramos por lo menos 3 cosas que creo que son de suma importancia sobre la oración. Pero antes de esos 3 puntos, me gustaría que nos hiciéramos un examen bien honesto. No se preocupen, no hay que levantar la mano, no hay que decirlo en voz alta. Son 3 pequeñas preguntas que me gustaría que ahí en su lugar, ustedes y yo también aquí, nos hiciéramos y nos contestáramos en la mente con mucha honestidad. ¿Listos? La primera pregunta sería: ¿soy consciente de con quién estoy hablando al orar? Tómense eso. La segunda: ¿la oración está presente en mi vida fuera del tiempo que paso en la iglesia? ¿La oración está presente en mi vida fuera del tiempo de la iglesia? Y la tercera, es un poquito más contundente: la oración es lo primero que suelo hacer, ojo con el énfasis, es lo primero que suelo hacer antes de tomar una decisión, recibir una mala noticia o recibir una buena noticia. Y tomemos nuestro tiempo para contestar. Son verdades que probablemente muchos o algunos dirán que sí, y otros tendremos otras respuestas. El propósito de estas preguntas es prepararnos precisamente esta mañana para poder entender cuál es el propósito de la oración, por qué se le está dando el énfasis de arma poderosa, de privilegio y demás. Entonces, después de haber analizado estas 3 pequeñas preguntas, ahora sí, me gustaría que esta mañana fuéramos revisando punto por punto
el hecho de por qué llamamos una herramienta poderosa a la oración. Y como primer punto esta mañana, tenemos que la oración es una necesidad vital, no es una opción, ya que nos relaciona con el Padre. Nuevamente, la oración es una necesidad vital, no es una opción, ya que nos relaciona con el Padre. Mateo capítulo 6, versículo 9. Jesús, enseñando a orar a sus discípulos, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y me gustaría que en esa pequeña porción del texto nos enfocáramos en dos pequeñas palabras que dicen mucho: Padre nuestro. Esta declaración de Padre nuestro define en gran manera la razón por la cual mencionamos que la oración es una necesidad y que es vital, es decir, es de vida o muerte, no es una opción para nosotros. Jesús enseña que el Padre nuestro está definiendo una relación entre padres e hijos. Y quiero que primero pensemos en una relación de padres a hijos de manera terrenal. Aquí seguramente hay muchos hermanos que son papás y tienen hijos. El padre, ¿qué espera del hijo? Que se relacione con él, ¿no? Que se acerque, que haya comunicación, que se comparta todo: las dudas, los temores, los miedos, las alegrías. ¿Cómo ven los hijos a los padres? Como un héroe, como un superhéroe, como su máximo. Y de la misma manera esperan en el Padre amor, autoridad, protección, sabiduría. Es una relación de ambas vías. Y estamos hablando de una relación humana entre un padre y un hijo. Y precisamente en esta relación de un Padre Celestial y sus hijos, el Padre Celestial es un símbolo de autoridad, de protección, de sabiduría, de amor. Por consecuencia, hermanos, nosotros siendo hijos, buscamos precisamente estas características en nuestro Padre Celestial. Buscamos que nos ame, que nos proteja, que nos guíe, que de su sabiduría pueda llegar un poco a nosotros. Y ahora, quiero que nosotros entendamos algo. En una relación de padre a hijo de manera natural, pudiera haber falta de comunicación entre el padre y el hijo a manera terrenal. Pero hay una pequeña diferencia entre un Padre terrenal y el Padre celestial, que es Dios. ¿Y saben cuál es, hermanos? Que si un hijo calla y no habla con su Padre, el Padre celestial jamás calla. Todo el tiempo está hablando. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, es básicamente haciendo referencia de Dios revelándose a través del Antiguo Testamento, y en los postreros días el Nuevo Testamento a través del Hijo. En otras palabras, Dios todo el tiempo está hablando a través de su palabra. Y a diferencia de una relación terrenal, nosotros como hijos pudiéramos no dirigirnos a Él, no hablar hacia Él, no decirle absolutamente nada. Y el Padre todo el tiempo va a estar hablando como un Padre amoroso que es. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y el punto número 1 dice que la oración es una necesidad vital. Y si Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y hablamos de una necesidad vital, es precisamente porque las palabras y la comunicación en oración con el Padre es algo crucial que puede marcar una diferencia en nuestra relación y en la manera en la que estamos llevando nuestra comunión con Dios. Y yo quiero que entendamos algo que seguramente a veces no lo podemos dimensionar, y en lo personal yo lo veo de esta manera. Cuando nosotros, sea un político, sea alguien famoso a nivel deportivo o a nivel social, y tenemos una foto con alguien, con un cantante, con quien ustedes quieran, de cierta manera genera una emoción. Vi a tal, hablé con tal, me tomé una foto con tal, y genera incluso una sensación como tuve el privilegio de conocer a tal persona famosa o elocuente, etc. Hermanos, cuando hablamos nos estamos dirigiendo a Dios, al creador de todo. ¿Eso no les fascina? Es una pregunta honesta que quiero que ustedes se pregunten y se digan a sí mismos. ¿No les fascina eso? ¿No les maravilla el saber que todo lo que vemos, la persona que creó eso, está a disposición de nosotros en oración? Y si tenemos a nuestra disposición
al creador de todo, ¿por qué no hablamos con Él? Si lo tenemos cercano, ¿por qué no nos dirigimos a Él? Cuando Él mismo nos está mostrando que siempre está dispuesto a escucharnos. ¿No acaso, hermanos, es suficiente saber y entender que con quien hablamos es el Creador, es el Rey, es el Señor de todo? Debería de ser motivo suficiente. Y yo les digo con honestidad que cuando nosotros entendemos a quién nos estamos dirigiendo, créanme que su perspectiva de oración va a cambiar. Es que, hermano, yo no sé si puedo orar porque yo tengo una vida y ha sido así, y he hecho esto y he hecho aquello. Hermano, ven a Dios como estés, con tus errores, con tus pecados. Ven así. Si te sientes así, ven así, que Él se encarga de limpiarte. Que no sea una mentira en tu corazón el creer que porque tú no has vivido aparentemente como Dios espera que vivas, es motivo suficiente para que no te acerques a Él. Al contrario, más aún, Dios te espera para que tú te acerques y te comuniques con Él sin importar lo que has vivido, lo que has hecho, lo que has pensado. El mismo Jesús lo dijo, que ha venido ¿a quién? A los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico, ¿cierto? Lo hemos leído. Entonces es la misma verdad aquí. Y es precisamente por eso que la oración se vuelve una necesidad vital. No es opcional. Lo necesitamos, si no nos secamos. John Wesley es un ministro y un teólogo del siglo XVIII, y sobre el versículo tal cual que estamos leyendo, dice lo siguiente, sobre el Padre Nuestro, específicamente de Mateo 6 que leí. Sobre la declaración Padre Nuestro dice: Padre nuestro, que eres bueno y misericordioso con todos, nuestro Creador, nuestro Conservador, el Padre de nuestro Señor y de nosotros en Él, tus hijos por adopción y gracia, el Padre del universo, de los ángeles, de los hombres, que estás en los cielos, que contempla todas las cosas tanto en el cielo como en la tierra, conociendo toda criatura y todas las obras de toda criatura, y todo acontecimiento posible desde la eternidad hasta la eternidad, el todopoderoso Señor y gobernante de todo. Y puse esta declaración de John Wesley porque se me hace impresionante ver cómo él, estas dos palabritas, las desglosa de una manera y concluye con la declaración: Padre nuestro es aquel ser todopoderoso, Señor y gobernante de todo. Para mí, motivo suficiente para entender que hablar con ese ser todopoderoso es un privilegio. Lo necesito hacer. No puede ser una opción en mi vida. Como punto número 2, la oración debe ser una constante bajo cualquier circunstancia. La oración, debe ser una constante bajo cualquier circunstancia. Primera Tesalonicenses 5:17, de los textos más chiquitos del Nuevo Testamento. Orad sin cesar. 3 palabras, una frase, una oración poderosa. Cesar involucra 3 significados de este adverbio, que significa continuamente, incesantemente, sin parar o sin interrupción. Continuamente, incesantemente, sin parar y sin interrupción. Y si cambiamos un poquito el texto a orad sin cesar y utilizamos el significado de este adverbio, diría: oren continuamente, oren incesantemente, oren sin parar. Carlos Spurgeon, un predicador también del siglo XVII, en un sermón titulado precisamente Orad sin cesar, como lo dice este texto, en el año 1872, menciona lo siguiente, y esta pequeña porción que extraje de ese sermón se me hace, por si a lo mejor puede sonar confuso mientras lo lea, básicamente nos está dando a entender que Dios no tiene horario, Él es 24/7 y nos atiende a cualquier hora. Escuchemos, dice: la oscuridad de la noche no es demasiado tarde para Dios. El amanecer, cuando se vislumbra la primera luz grisácea, no es demasiado temprano para el Altísimo. Al mediodía no está demasiado ocupado, y al caer la tarde no se cansa de las oraciones de sus hijos. Orad sin cesar es, si lo interpreto correctamente, un permiso dulcísimo y precioso
para que el creyente abra su corazón en todo momento ante el Señor. Oigo su suave voz que dice: acércate, oh hijo mío, cuando quieras, acércate al tesoro de la gracia cuando desees. ¡Wow! Esta manera en la que Carlos Spurgeon menciona y desempaca la oración, dándonos a entender que no hay horario, no sé ustedes, pero para mí es un teléfono de emergencias disponible todo el tiempo. Pero este punto decía que debe de ser una oración, la oración debe ser constante bajo cualquier circunstancia. ¿Y a qué me refiero? Que muchas veces, y es a veces normal, hay dos vías en las cuales nos acercamos a Dios. La principal y de las primeras, ¿cuáles? Cuando estamos pasando un problema, ¿cierto o no? Cuando estamos pasando enfermedad. Claro, lo es normal. ¿Está mal hacer eso? No, no está mal. Pero el énfasis de hacer y de estar en constante oración sin importar la situación involucra que no solo nos enfoquemos cuando estamos pasando un mal momento, hermanos, sino al revés, también cuando estamos pasando momentos en que todo está bien, en que hay provisión, en que hay salud. Vi hace poco en redes sociales contenido obviamente de la fe y me dio muchísima risa porque era un reel como más para los jóvenes, por ahí de 20 años, y la representación es genial. Es un cuarto, es una oficina y está un señor en un escritorio y llega alguien, todo es con mímica y ponen los subtítulos. Entonces llega alguien y le dice: hola Dios, oye, te encargo por favor, ¿puedes hacer esto? Entonces lo pone en el escritorio, cambia la cámara y cuando agarra el papel, la persona del escritorio representa a Dios, voltea y le dice: oye hijo, ¿y cómo? Y cuando dice cómo, para decir cómo estás, le cierra la puerta y se va. Y eso me voló mucho la cabeza, porque honestamente creo que todos hemos estado en esa posición. Señor, te pido. Y nuestra oración, nuestra comunicación no incluyó un agradecimiento, no incluyó darle gracias. Por ejemplo, hay algo bien importante que muchas veces nosotros tal cual no estimamos, infravaloramos, y es el hecho de estar despiertos. Y aunque parezca trillada esa declaración, porque muchas veces la escuchamos en las iglesias, las posibilidades de que todos ustedes y yo incluido estemos aquí y de que hayamos despertado son 1 en millones. No todos tenemos esa bendición y estamos aquí, ¿no? Y a pesar de que tenemos hermanos de la fe, conocidos, familiares que están pasando por situaciones difíciles, si nosotros indagamos y buscamos y nos penetramos más en los problemas de la sociedad, nos vamos a dar cuenta que hay hermanos en la fe, personas que aún no llegan al conocimiento, que viven situaciones peores que nosotros. Y alguna vez alguien me confrontó en la universidad y me dijo esto, estoy hablando ya de hace varios años, sin decir cuántos, y fue una confrontación dura porque me dijo, ya estaba a punto de graduarme, me dijo: ustedes los cristianos se la pasan diciendo que demos gracias a Dios en todo y ustedes son los más malagradecidos. ¿Por qué dices eso? Pues porque yo nunca los escucho dar gracias por las cosas que ustedes viven. Es más fácil escuchar a una persona que no cree en Dios, que todo el tiempo está dando gracias a la vida, al universo, etcétera, por algo. Y honestamente a mí me confrontó y me voló la cabeza porque dije: sí, es cierto. Y un ejemplo de eso, con mucho respeto y amor lo digo, es cuando estamos congregados, es un ejemplo, y nuestro pastor o quien esté dirigiendo nos invita a que expongamos nuestros motivos de agradecimiento, oración. Y es confrontante darnos cuenta que de 30 o 40 que estamos, y me incluyo, tal vez solo hablen 2 o 3. Y veíamos en el punto número 1 que con quien hablamos, ¿quién es? El creador de todo, y que es una necesidad hablar con él. ¿Qué problemas habla la Biblia que es válido estar orando? ¿Tienes problemas? Santiago 5:13, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Filipenses 4:6, por nada estéis preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Estás peleado con alguien, con tu vecino, con un hermano de la iglesia, con un familiar? Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. Oye, hermano, es que no sé qué decir, no sé cómo orar, no se me ocurre nada. Pues la Biblia también nos da la medicina para eso. Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene?
No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estamos viviendo momentos de abundancia, nuestros graneros están desbordando, hay salud, hay bienestar en casa. Primera Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Estás luchando contra el pecado, contra la tentación? ¿Cuál crees que es la medicina? Lo mismo, la oración, Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación. Y entre muchos versículos, hermanos, son el indicativo que, sin importar la circunstancia que tú estés viviendo en tu vida, la oración debe de ser una constante. Principalmente en los momentos de dificultad, pero también en los momentos en los cuales todo está rebosando y todo está tranquilo. Todos tenemos la necesidad de contarle a alguien nuestros problemas, ¿cierto? Le hablamos a alguien, vamos por un café, vamos a cenar, le contamos al vecino, le contamos hasta al que nos deja el garrafón en la casa. ¿Y cómo está, señora? ¿Cómo está, señor? Y nos dedicamos 5 minutos a contarles un poquitito de lo que estamos viviendo. Transformemos eso. ¿Qué pasaría si esos 2 o 3 minutos los hiciéramos mientras estamos, parece broma y no lo estoy diciendo en broma, mientras estamos lavando nuestros trastes, hablando con Dios? Mientras vamos en el camión, mientras vamos en el Uber, mientras estamos caminando en la calle, mientras estamos trabajando. Igual de la misma manera, he escuchado un testimonio en redes sociales de un ponente, y se me va el nombre en este momento, antes de pasar al último punto, y él decía lo siguiente, le preguntaba a alguien, era un panel de preguntas y respuestas, era un pastor, y le preguntaban que cuál era su mejor consejo para fortalecer su relación con Dios. Y él dijo algo, palabras más, palabras menos, y era: cuando tú empiezas a darte cuenta que tú puedes hablar con Dios todo el tiempo y que básicamente en todo momento te está escuchando, y puedes contarle desde lo más gracioso que te pasó, como de que casi te caes en la banqueta, hasta lo más complicado de la vida que estás pasando, como que tienes problemas con tu esposa, en tu trabajo, con tu jefe, y desarrollas ese hábito constantemente, cuando menos te das cuenta, todo el tiempo en tu mente lo único que está cruzando es que estás hablando con Dios. Y cuando lo dijo, lo pensé y dije, claro, nosotros mismos tenemos pensamientos intrusivos de nosotros mismos, ¿sí o no? Todo el tiempo estamos pensando y nos decimos cosas a nosotros mismos. Y la manera en la que este hermano decía, cuando tú lo haces un hábito y constantemente estás en tu mente, en voz alta no importa, pero tú haces un hábito constante de estar tal cual, contándole lo mínimo, se vuelve un hábito. Y precisamente este punto se trata de eso, de que la oración debe ser constante. Ya entendimos en el punto número 1 que es vital y que no es una opción. Y el punto número 1 nos dice, sabiendo que es de vida o muerte, esa herramienta poderosa, úsala bajo cualquier circunstancia. Precisamente por eso quise organizar que se puede utilizar desde los problemas hasta los momentos de paz. Y no porque uno sea más importante del otro, sino porque precisamente Dios sabe nuestras propias necesidades y Él desea y añora que nosotros nos acerquemos a Él. Y eso lo veremos un poquito más adelante. El último punto de esta mañana, hermanos, el punto número 3 dice que la oración debe de buscar glorificar a Dios. La oración debe de buscar glorificar a Dios. Ah, caray, ¿a poco puedo darle la gloria a Dios? No solo se trata de predicar, evangelizar, ir de misionero, también hablar con Él de una manera le da la gloria. La respuesta es sí. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que en Él tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y habiendo entendido los 2 puntos anteriores, entonces ahora podemos comprender que hablar con Dios, aparte de ser una necesidad y de que debe ser una constante, también le debe dar gloria. Y lo menciono porque ese es el propósito por el cual fuimos creados. Efesios 1:6, versículo, valga la redundancia, Efesios 1:6 dice que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el propósito por el cual fuimos creados. Y para reafirmar esta declaración, 1 Corintios 10:31, si pues comen o beben o hacen otra cosa, sea lo que sea, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si hicieren cualquier otra cosa. Y la oración cae en la categoría de cualquier otra cosa. Dios es claro, hermanos.
Cada cosa, cada acción que hacemos, incluida la oración por sí misma, tiene que darle gloria. Y ahora, para desempacar un poquito este punto, debemos entender lo siguiente. El Padre en sí mismo sabe nuestras necesidades sin que nosotros le pidamos nada. Y Él está esperando algo que siempre ha sido una piedra en el camino del ser humano. Si Dios sabe las necesidades que yo tengo, que tenemos, ¿por qué espera que se las pida? Porque dice Mateo 6:8, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros les pidáis. Y ese es un texto que pudiera ser mal entendido y que nos puede generar una pregunta aparentemente válida, pero peligrosa a la vez. Hermano, ¿cuál es el propósito entonces de orar si Mateo 6:8 dice que Él ya conoce las necesidades de antemano? Es una pregunta, es válida, pero es peligrosa. ¿Y por qué? Porque precisamente lo que Dios espera al que nosotros nos acerquemos es la piedra que tenemos todos, que es el orgullo. En nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, porque recordemos que seguimos siendo carne, Cristo nos ha salvado, Cristo nos ha rescatado, pero la carne sigue ahí, y lo dice la Escritura, ya no se enseñorea de nosotros, ya no se rige, ya no nos gobierna, pero sigue ahí la batalla y la lucha. Y hablo del orgullo porque el ser humano en general le cuesta mucho, ¿qué cosa? Pedir ayuda. ¿Yo cómo le voy a pedir ayuda al vecino? ¿Cómo me voy a humillar? ¿Cómo voy a mancharme en pedir auxilio? Lo pensamos, seamos honestos. Y si lo pensamos con el exterior, corremos el riesgo de pensarlo con nuestro mismo Dios. Si Él ya sabe, si el Padre ya sabe mis necesidades, ¿por qué tengo que pedir algo? Pero la respuesta es, Dios espera que nosotros tengamos un corazón humilde. ¿Y dónde creen que está la respuesta? En el texto de este sermón, que dice, clama a mí. Si tú clamas, hay una consecuencia. ¿Cuál es? Yo te responderé. Clama a mí, búscame. Clamar, buscar. Tal vez esta mañana Dios está hablando a tu corazón, hermano, hermana, joven, señorita. Tal vez tú este momento estás pasando por una necesidad en tu alma, una petición especial que lleva meses, años, que te pasó algo esta semana. Y tal vez tú estuviste esta semana preguntándote, Señor, háblame, ¿qué debo de hacer? No sé qué hacer. Tal vez este mensaje, esta palabra, es tu respuesta. Y Dios te está diciendo, cuéntame, ¿qué necesitas? ¿Qué pasa? No se lo cuentes a tus amigos, no se lo cuentes a la almohada, cuéntamelo a mí. Y hablábamos precisamente de que Dios espera que le busquemos porque espera un corazón humilde. ¿Por qué espera un corazón humilde? Porque cuando nosotros mostramos humildad a la oración, mostramos dos cosas de las más importantes. Número uno, cuando nosotros buscamos a Dios en oración, le estamos demostrando y reconociendo, para darle gloria, que dependemos únicamente de Él. Juan 6:68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿A quién más le vamos a pedir? ¿A quién más vamos a clamar? ¿A quién más le vamos a contar nuestras desgracias, nuestras alegrías, las bendiciones y los momentos difíciles? ¿A quién más sino nuestro Dios? Cuando nosotros nos acercamos en oración, indirectamente le damos la gloria a Dios porque reconocemos que dependemos solo de Él, de nadie más que de Él. La segunda cosa, lo que Dios decide hacer es siempre lo mejor, sea lo que sea que Él decida. Job 23, 13 al 14 dice, cuando Él decide hacer algo, lo hace, nada le hace cambiar de parecer. Lo que Él ha dispuesto a hacer conmigo, eso será. Este texto me parece brutal, lo vuelvo a leer. Cuando Él decide hacer algo, lo hace, nada le hace cambiar de parecer. Lo que Él ha dispuesto a hacer conmigo, eso hará. Job 23, 13 y 14. Si dependemos de Él y se lo demostramos en oración y confiamos de corazón que lo que Él decida siempre va a ser lo mejor, Dios está siendo glorificado. Y entender también, la tercera cosa,
de cómo le damos la gloria en la oración, es que debemos entender que Él es Dios, creador de todo, y nosotros su creación. Salmos 103. Reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Todos estos reconocimientos son por sí mismos, hermanos, una muestra clara de un corazón humilde, un corazón sencillo, en el cual el orgullo, la frase del orgullo de no necesito a nadie, no existe. Todo lo contrario, existe el yo dependo de Dios. Y para finalizar, que nuestras oraciones, hermanos, específicamente aquellas que involucran peticiones, como lo hablamos hace rato, siempre deben de ir alineadas para que, pues repito una vez más, Dios sea honrado, glorificado, alabado. Ya que si hay un riesgo al que corremos en la oración, corremos el riesgo de que cuando nosotros pedimos algo, pero no buscamos que Dios reciba la gloria y la honra, no va a caer un rayo del cielo, pero va a pasar algo que creo que es peor. No va a haber respuesta. Hermano Josín, ¿por qué dice eso? Es fuerte. Santiago 4:3. Piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus deleites. Es un texto directo y confrontante, directo, sin escalas, pero nos indica, es el indicativo de que nuestras oraciones, cuando nuestras oraciones y nuestra comunicación con Dios no tienen ninguna intención de buscar su gloria, su honra y su alabanza, se enfocan en el deleite. Y es increíble, pero hay casos, por ponerles un ejemplo, de peticiones que se pueden centrar en cosas materiales, en cosas banales, como dice el texto. Voy a poner un ejemplo súper exagerado, pero no dudo que sea posible. Señor, yo te pido que tú me bendigas con este Ferrari que vi en el aparador, es un sueño, tú sabes que desde niño, etc. Y pudieran utilizar mil y un textos que hablamos ahorita, ¿no?, sobre la adoración. Pues si Dios dice que puede y que escucha y tú lo acabas de decir en el púlpito, no. Precisamente Santiago 4:3 nos pone un freno, nos pone una cláusula. ¿Qué pides? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Me explico? Y el ejemplo más grande que tenemos y el que yo creo que es por excelencia y aplica para todo, para enfermedad, para escasez, para situaciones difíciles, es Jesús en el Getsemaní. En palabras coloquiales, si puedo librarme de la cruz, Padre, si se puede que yo me libre de la cruz, pero hágase tu voluntad. Es el ejemplo más poderoso, donde estamos teniendo el ejemplo de nuestro Señor de cómo es pedir buscando que Dios reciba la gloria. Y es el ejemplo contrario a no pedir algo que puede ser para un beneficio que no necesitamos, que no nos hace crecer y que al final termina en una oración que no se contesta. Pero veamos, y con esto finalizo esta mañana, también es bueno entender que hay casos donde nuestras peticiones, si buscan la dirección, si buscan la guía, si estas oraciones deciden honrar, alabar y glorificar a Dios, el Padre las va a contestar. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos. Lo desempaco. Esta es la confianza. Es algo que creemos y que es veraz. Que al acercarnos nosotros, humildad, a Dios, que si pedimos oración conforme a su voluntad, buscando su gloria, Él nos oye. Lo digo de corrido. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. La promesa es, hermanos, esta noche para finalizar, que Él siempre nos oirá, siempre y cuando clamemos, lo busquemos y deseemos que su voluntad sea hecha. Esta mañana la invitación para todos nosotros es, si honestamente hemos descubierto que nuestra vida de oración no ha sido la mejor, hoy es un buen día para empezar. Hoy es un buen día para pedirle a Dios. Y esto se vale. Señor, no quiero orar, no tengo ganas, no sé ni qué decir, pero tú sabes que lo quiero hacer. Hágalo, hermano, hágalo, hermana, se vale. Y también la invitación no está de más, haciendo este énfasis de la oración. Únanse a nosotros, hermanos. Tal vez no pueden presencialmente los miércoles, pero
Únanse en línea, hermanos. Yo he estado y hay muchas necesidades de la iglesia que desconocemos. Y es un momento de bendición. 1 hora de nuestro tiempo, hermanos. Podemos empezar a ejercitarnos en la oración en las reuniones de los miércoles. Pero si no puede, no hay ningún problema. Empiece hoy. Empiece hoy a irse a su auto, al irse a casita, al pasar ahorita al comedor. Dele gracias ahorita a Dios. Hable con Él. Y que la oración, hermanos, al final se entienda que el clama a mí tiene un beneficio. Clama a mí y yo te responderé. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por la bendición de tu palabra. Gracias, Padre, porque siempre nos hablas en el momento preciso. Cuando menos lo esperamos, nos das el mensaje que debemos escuchar. Te ruego, Padre, que en esta mañana tu palabra se quede en nuestros corazones y que por medio de tu Santo Espíritu nos guíes a practicarla y a creerla. Oramos a ti en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.